¿Alguna vez sentiste que alguien que ya no está entre nosotros te quiso decir algo? Mi mejor amigo murió repentinamente. Solo tenía 24 años y nunca tuve la oportunidad de despedirme. También era el amor de mi vida. Salimos y, aunque rompimos para centrarnos en otras cosas, habíamos planeado volver justo antes de que muriera. Me devastó, hasta el punto de planear mi suicidio. Planeaba acabar con todo al día siguiente de su servicio mental mensual. Decidí no ir porque no soportaba ver llorar a su madre otra vez. Le había dicho a su madre que pasaría a verla más tarde, sin que ella lo supiera, sería mi adiós. Siempre me llamaba su hija honoraria. Somos muy unidas. Me quedé en casa leyendo mi libro con la radio encendida. La radio se apagó y empezó la canción favorita de mi amigo. Me pareció raro, pero no le di importancia. Hasta que lo oí. Riendo. Oí su risa distintiva y alegre, como si estuviera sentado a mi lado. Como si acabara de contar uno de sus chistes malos. Y lo olí. Su champú de manzana, su aceite para barba y el olor de su chaqueta de cuero. Empecé a llorar y al instante siguiente, su madre me llamó. Me contó lo más extraño que le había pasado, que juró haber oído reír a mi amigo. Y que lo oyó hablarle como si estuviera muy lejos. Llámala, mamá, llámala. Le dije que había pasado algo parecido y se me abrieron las puertas y le conté lo que había estado planeando. Lo superamos juntos. Tiempo después. Soñé que dormía en su habitación y él entró. Empecé a llorar, preguntándole por qué hizo lo que hizo, enojada con él por lastimar a su madre, por lastimarme a mí, por no pedir ayuda. Me molestó que rompiera su promesa de hacer cosas conmigo, que por lo que había hecho, nunca viviríamos ciertas cosas juntos. Se sienta a mi lado en la cama, pero como si no pesara nada, la cama no se hundió. Abre su portátil y me enseña una presentación de diapositivas, fotos de nosotros haciendo todo lo que dijimos que haríamos. Se acurruca en la cama a mi lado y me abraza. Está calentito, tararea nuestra canción favorita. Y yo lloro, sabiendo que no es real. Justo antes de despertarme, me abraza, me besa el pelo y me dice, siento haberte hecho daño. Me desperté llorando histéricamente, lo cual se convirtió en un ataque de pánico terrible. Siguiente historia. Un poco de historia. En el instituto era un idealista total, así que, al elegir universidad, opté por ir a una a la que no asistieran mis amigos para poder emprender mi propio camino y encontrarme a mí mismo. Acabé haciendo muy buenos amigos durante el primer semestre. En cuestión de meses, se convirtieron en mi familia. Un día, durante las vacaciones de invierno, uno de ellos, mi amigo Kimbo, había vuelto a casa a visitar a amigos y familiares, y en su viaje de vuelta a la universidad, pisó una placa de hielo, tuvo un accidente de coche y murió. Me dolió muchísimo durante mucho tiempo y todavía pienso en él todo el tiempo. En fin, unas semanas después del accidente de Kimbo, los demás chicos y yo volvíamos de una fiesta fuera del campus y, mientras estábamos fuera de la residencia fumando un cigarrillo, sentí que mi teléfono vibraba y, al sacarlo, vi que me llamaba Kimbo. Atónitos, les enseñé el teléfono rápidamente y contesté. Cuando contesté, saltó directamente a su buzón de voz, que reproducía el mismo mensaje de siempre. Nunca volvió a ocurrir y nunca hablamos de ello, pero para mí fue uno de esos momentos de alguien me cuida. No me encontraba muy bien después de su muerte, pero ver su nombre en la pantalla de mi celular por última vez me hizo sentir mucho mejor por un tiempo y me ayudó mucho a salir del bajón en el que estaba. No tengo ni idea de cómo pudo llamarme su teléfono y dudo que lo sepa alguna vez, pero fue un fallo técnico por el que estaré eternamente agradecido. Descansa en paz, Kim. Pero no dudes en llamarme de nuevo. Siguiente historia. Un día, cuando tenía unos 8 años, no fui a la escuela porque estaba enferma. Se suponía que mi amigo me traería la tarea, etc., pero nunca vino. Mi abuelo llegó a casa del trabajo y me dijo que su amigo había muerto.
Estaba devastada. Esa noche tuve un sueño. Estaba con mi amigo en un parque cerca de la escuela y estábamos hablando, y luego me dijo que estaba a salvo y que no le dolió cuando el auto lo atropelló. Al día siguiente, mi madre quiso hablar conmigo sobre esa situación y me preguntó si quería saber qué había pasado. Le dije que lo sabía todo porque mi amigo me lo había contado. Ella pensó que mi abuelo me lo había contado, pero no fue así. Dijo que no quería decírmelo sin que ella lo supiera. Esa noche tuve otro sueño y estaba hablando con él otra vez. Estábamos jugando y divirtiéndonos y me dijo que realmente tenía que irse y que no nos volveríamos a ver. Al día siguiente fue su funeral y, la verdad, no he vuelto a soñar con él desde entonces. Siguiente historia. Hace 3 años, mi perra de la infancia murió de forma repentina e inesperada. Estuvo enferma unos días, pero se recuperó y murió rápidamente y dolorosamente en los brazos de mi padre. Vivo fuera del estado, así que no pude estar presente en ningún momento. Son 6 horas en coche, y me sentí muy culpable por su fallecimiento sin mí. Tenía una conexión muy profunda con ella y había sido mi mejor amiga durante 12 años. Su muerte me dejó devastada, no podía trabajar, ni comer, ni hacer prácticamente nada. Lloraba constantemente, fue horrible. Me dolía el corazón y me vi obligada a disculparme con ella por no haber estado allí. Una noche soñé con ella. Soñé que estaba en un espacio vacío y que Charlie venía corriendo hacia mí, gimiendo de emoción. Me lamía la cara, enloquecida, y yo sollozaba. Sabía que estaba muerta y que me visitaba en sueños. Estaba muy consciente de todo. La abrazaba, lloraba y me disculpaba, y ella no paraba de lamerme la cara y ser cariñosa. Me desperté con lágrimas en los ojos y me incorporé en la cama. Aún podía oler su olor característico y, con la manga, le arranqué un pelo. Nunca había estado en mi apartamento y no la había visto últimamente. Tampoco era un pelo de gato, ya que Charlie era una mezcla de collie y su pelaje es muy característico. Me gusta pensar que me visitó para decirme que todo estaba bien y que no me preocupara. Siguiente historia. Crecí en una granja a 16 kilómetros al oeste de Wisconsin. Un camión de plataforma de los años 30, en perfecto estado, llegó al patio. Un caballero con ropa de la época saltó de la cabina y dijo desesperado, «La cartero acaba de estrellarse contra el puente de la carretera y necesita ayuda». Corrí adentro, llamé al 911 y bajé mi todoterreno hasta el puente. Efectivamente, la cartero estaba atrapada dentro de su Chrysler que se había arrugado como papel de seda. Aprendí el poder de la adrenalina, ya que tuve la fuerza suficiente para arrancar el asiento del conductor, que le estaba apretando las piernas, de las vías. Cuando llegaron los paramédicos, volví a la granja. Pregunté a todos si habían visto la plataforma, pero nadie. Mi abuelo finalmente me dijo, «Parece el viejo Bill, murió en un camión de plataforma cuando se estrelló en ese mismo lugar hace unos 50 años». Describió a Bill hasta el viejo y raído sombrero, los tirantes y la camisa de raya diplomática. Siguiente historia. Estuvimos en Maui unas 2 semanas. Durante ese tiempo, fuimos en coche a Hana, explorando. Encontramos un árbol de aguacate que dejaba caer fruta por todas partes, incluso en la carretera. Recogimos una docena y la comimos durante el viaje. Antes de salir de las islas, sabíamos que teníamos que pasar por la inspección agrícola y nos quedaba un aguacate. En el autobús de alquiler, decidimos ofrecerle el aguacate restante al conductor. Dijo, y cito textualmente, «Oh, gracias. Mi tutú, abuela, dijo que me traerías este aguacate de su árbol». Le preguntamos dónde vivía su abuela y nos describió el árbol exacto y el lugar exacto donde lo habíamos recogido. Le preguntamos, ¿es esa la casa de tu abuela? Respondió, sí, pero murió hace 20 años. Anoche me dijo en un sueño que me traerías el aguacate de su árbol. Siguiente historia. No es mi historia, sino la de mi abuelo.
Sirvió en la marina y no había vuelto a casa en 5 años. Finalmente pudo volver, y de camino, vio a su viejo amigo, llamémoslo Wally. Wally subía a su autobús habitual, y mi abuelo le gritó «Hola». Pero Wally no respondió. Pero no le dio mucha importancia, ya que Wally no tenía muy buen oído. Wally subió a su autobús y lo miró a los ojos mientras se alejaba. Más tarde, al llegar a casa y hablar con su padre, le preguntó cómo estaba Wally y le contó que lo había visto antes. Su padre guardó silencio un minuto y le preguntó si estaba seguro de haber visto a Wally. Mi abuelo dijo que sí, y su padre respondió: Wally murió hace 6 meses. Siguiente historia. Cuando tenía unos 6 años, un domingo de Pascua, estaba en la iglesia católica de mis abuelos y el sacerdote siempre organizaba una especie de hora de cuentos con los niños durante las fiestas. Nos invitaba a sentarnos alrededor de la entrada de la iglesia. Ahora tengo un nombre bíblico menos popular y nunca lo había oído decir en la iglesia. Así que estaba jugando con una planta al lado del altar, con los bancos vacíos frente a mí, apenas escuchando. Cuando una señora que no había visto ni conocía dice escucha al padre, está hablando de la santa que les da nombre. Después, mi abuela se emocionó mucho y me preguntó si había oído la lección del padre sobre la santa. Le dije, sí, la amable señora de ese lado del altar me dijo que estaba hablando de mi nombre, ¿la conocemos? Todos en la familia se rieron y dijeron que esos bancos estuvieron vacíos durante toda la misa. 8 años después, me preparo para irme a casa de la misma abuela. Salí en bici, con auriculares y el reproductor de CD a todo volumen, a buscar libros a la biblioteca y, a unos 800 metros de casa, oí una voz familiar pero diferente que me decía: «Necesitas el casco para este viaje». Le hice caso y volví a buscarlo. Casi llegando a la biblioteca, crucé una pequeña calle lateral y miré hacia atrás justo cuando un coche empezó a girar hacia la calle. Frené a fondo y pasé por encima de las barras, cayendo sobre mi casco, y el coche se detuvo a un paso de mí, que estaba debajo. El vehículo detrás de él era un paramédico fuera de servicio que llamó a la patrulla porque no vio mi casco al pasar por encima. Mi padre tardó 45 minutos en llegar a través del enorme atasco que causé, pero los agentes y los paramédicos coincidieron en que, de no haber llevado el casco puesto, no habría sobrevivido al impacto, con solo raspones y una muñeca destrozada. Siguiente historia. Hace unos 5 años, perdimos a la perrita de la familia por cáncer. Era la perrita con la que crecieron mis hijos, querida por todos. En la siguiente Navidad, al final del día de regalos, comida y familia, mientras recogía, encontré una pequeña figurita de perro de peltre sobre la chimenea. Pregunté a todos los que habían estado en casa ese día si la habían dejado. Nadie la había dejado. Bueno, raro, pero lo interpreté como un buen augurio. Cuando mi hijo mayor volvió a la universidad al final de las vacaciones de Navidad, me preguntó si podía llevarse la figurita para recordar a su perro. Por supuesto, dije que sí. 1 o 2 semanas después, recogiendo cosas por la casa, ahí estaba la figurita otra vez. Llamé a mi hijo y le dije, ¿olvidaste la figurita del perro? Él dijo, no, no la olvidé, está justo delante de mí, en mi escritorio. Ahora había encontrado una segunda figurita. De nuevo, nadie afirmó saberlo. No tengo idea de cómo, pero todavía los tengo guardados. Siguiente historia. Me recuerda un poco a Millie, una gata rescatada que tenía mi familia cuando yo era adolescente. Millie tuvo una vida difícil antes de nosotros y tenía daño cerebral, así que necesitaba que la cuidaran constantemente, incluso que la supervisaran cuando jugaba afuera. Un día la estaba viendo jugar y vino a sentarse en el brazo del banco junto a mí para tomar el sol un rato. Empezó a oscurecer, así que llamé a Millie para que me siguiera adentro, y cuando se levantó, vi una cosita de metal sobre la que había estado sentada. La miré más de cerca y era un pequeño dije de ángel de plata. Pensé que debía ser suyo, ya que lo había encontrado, así que se lo puse en el collar.
Ese ángel la acompañó en su collar hasta que falleció el año pasado. Poco después, mi madre quiso adoptar otro gato y estaba revisando los archivos antiguos del ARSCA de sus rescates anteriores cuando encontró el de Millie. Tenía todos sus datos, marcas, fecha de nacimiento, estado de salud y su nombre anterior en la parte superior de la página, Ángel. Lo raro es que el amuleto de ángel que Millie aparentemente había inventado de la nada cuando lo encontré no era mío ni de nadie conocido, y lo encontraron, debajo de Millie, en nuestro jardín trasero, que estaba bien cerrado. Siguiente historia. Vi a mi viejo gato después de que falleció. No creo en fantasmas, espíritus ni presencias. Puede que existan almas o un dios, pero creo que cuando un humano o un animal fallece, se acaba su vida en esta tierra. Mi gato fallecido era blanco. Lo llamaremos Nube. Su hermano menor, que sobrevivió, se llamaba Sombra. Aproximadamente un mes después de que Nube falleciera, adopté a Chigi porque a Sombra no le iba bien como gato único. Chigi es naranja claro. Sombra es gris. Me desperté en mitad de la noche. Chigi estaba dormido en el árbol para gatos. Sombra estaba en el sillón. Y Nube estaba al final de la cama donde siempre dormía. Me aseguré de estar despierto. Miré los relojes. La hora era la misma. Conté en voz alta. Observé mi entorno. Definitivamente despierto y alerta. No tomo drogas ni había bebido. No tengo antecedentes de alucinaciones. Estaba triste por la muerte de Nube, claro, pero no estaba loco de dolor. Tenía 19 años, era viejo y estaba enfermo. Lo extrañaba, pero tuvo una vida larga y maravillosa. Y entonces pensé que mis ojos me estaban engañando y que la Chigi naranja claro parecía blanca con la poca luz. Así que conté gatos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Solo debería haber 2. Y luego vi cómo Nube saltó de la cama y se fue.